comerciales. A lo largo de la carretera principal ya había puestos y olía a pan recién horneado y carne asada. A la puerta de la tienda más grande, donde se vendían telas, vino y especias exóticas, había un hombre harapiento. Su capa estaba llena de agujeros, tenía el pelo enmarañado y le temblaban las manos por el frío. Entró tímidamente, pero el comerciante, al ver sus botas sucias y su rostro marcado por cicatrices, frunció el ceño. Dijo que personas como él no tenían nada que hacer allí y le indicó la puerta. La gente a su alrededor se echó a reír y el mendigo, con la cabeza gacha, salió a la calle. Así comenzó la historia que cambió el destino de toda una ciudad. Amigos, me alegro de daros la bienvenida. Decidme, ¿desde dónde estáis viendo este vídeo? Escribidlo en los comentarios. Me interesará mucho saberlo. Os deseo una agradable escucha. Después de ese día, el mendigo vagó durante mucho tiempo por los alrededores. Lo tomaban por un simple vagabundo, pero a veces desaparecía en el bosque, como si se escondiera de la gente. Algunos niños corrían hacia él para tirarle piedras o simplemente burlarse de él, y solo los ancianos a veces le daban un trozo de pan. El comerciante, el mismo que lo había echado, estaba contento. Su tienda prosperaba, cerraba negocios y se jactaba de saber distinguir a los compradores honestos de los vagabundos. Una tarde, una procesión se acercó a las puertas del pueblo. Al frente iban jinetes con armaduras, seguidos por una carruaje con el escudo de la corte real. Todos los habitantes salieron a la calle. El heraldo anunció que el rey buscaba nuevas personas para su consejo, ya que los antiguos consejeros estaban sumidos en disputas y no podían tomar decisiones. El comerciante, seguro de su importancia, presentó inmediatamente una solicitud y se jactó ante sus vecinos de que pronto ocuparía un puesto en la corte. La gente le creía, porque sabía hablar en voz alta y con seguridad. Al día siguiente, el mensajero volvió al pueblo y anunció la lista de los invitados a la corte. Entre los nombres se encontraba el del mendigo. Al principio, todos pensaron que se trataba de un error, pero el mensajero dijo que el rey lo había indicado personalmente. El comerciante palideció y la gente comenzó a susurrar. El mendigo se marchó ese mismo día sin despedirse de nadie. Entonces comenzaron los rumores. Algunos decían que era hijo de un guerrero que había muerto muchos años atrás en una batalla, y que el rey recordaba su deuda con esa familia. Otros afirmaban que conocía los secretos de la corte y ahora regresaba para revelarlos. El mercader estaba convencido de que se trataba de intrigas de envidiosos y esperaba a que se descubriera la verdad. Un mes después, lo llamaron al castillo. Entró en la sala del consejo y vio allí al mismo mendigo, pero ahora llevaba una capa limpia, tenía el pelo bien cortado y a su lado estaba sentado el propio rey. Este lo nombró su nuevo consejero. El mercader sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies, pero la historia no había hecho más que empezar. Tras la primera reunión del consejo, los rumores sobre el nuevo consejero se extendieron por toda la región. La gente se preguntaba cómo era posible que el mendigo de ayer se encontrara de repente junto al rey. El comerciante regresó a casa taciturno y enfadado. No podía aceptar que aquel a quien había echado de su tienda ahora se hubiera elevado tan alto. En la feria, el comerciante comenzó a quejarse a sus socios. Aseguraba que el rey se había equivocado y que pronto se descubriría la verdad. Pero cuanto más hablaba, más se alejaban de él. Les convenía más ser amigos de alguien que se había convertido en un allegado del rey que de un comerciante
por muy rico que fuera. El comerciante sintió por primera vez que su influencia se desvanecía, y en el castillo, el mendigo, al que ahora llamaban consejero Arnulfo, se mostraba como un hombre sensato. No interrumpía a los antiguos nobles, pero cada una de sus palabras era precisa. Recordaba al rey las promesas olvidadas y proponía soluciones sencillas y comprensibles. Cuando surgió una disputa sobre los impuestos para las tierras pobres, Arnulfo propuso reducir los gravámenes y compensarlos con aranceles a los ricos comerciantes que traían mercancías del extranjero. El rey lo aprobó. Los viejos nobles fruncieron el ceño, pero la gente de los pueblos suspiró aliviada. El comerciante volvió a sentir la amenaza. Sus ingresos dependían directamente del comercio, y los nuevos aranceles afectaban a su bolsillo. Decidió encontrar el punto débil del consejero. Para ello, comenzó a preguntar a los ancianos y a los viajeros. Poco a poco, se fue formando una historia. Se decía que Arnulf era hijo de un simple escudero que había muerto salvando al rey muchos años atrás. Entonces, el niño fue escondido en un monasterio, pero se escapó. Todos creían que había desaparecido, pero resultó que había sobrevivido y había vivido muchos años como un mendigo. El mercader se aferró a esto. Razonaba que la sangre de un escudero no hace a un hombre igual a los nobles. Consideraba que un plebeyo no tenía derecho a sentarse junto al rey. Pero en el fondo de su alma le atormentaba la idea. Precisamente, ese hombre se había presentado una vez a su puerta, y él podría haberle ayudado, pero ahora ya era demasiado tarde. Mientras tanto, Arnulf consolidaba cada vez más su posición. Sabía escuchar a la gente sencilla, y el rey lo enviaba a investigar las quejas y denuncias. La gente confiaba en él, porque él mismo había conocido la vida sin techo y sin pan. En las calles lo saludaban. Un día trajeron a la ciudad un paquete con un vino raro para el rey. Nadie sospechaba que el vino estaba envenenado. El sirviente que llevaba la jarra resbaló y unas gotas cayeron sobre un árbol. Las hojas se ennegrecieron ese mismo día. Arnulfo se dio cuenta y ordenó inmediatamente que se tirara todo. Así salvó al rey. Después de este incidente, el rey le confió su confianza incondicional. El comerciante comprendió que su rival no solo era inteligente, sino también atento. Sus intentos por humillarlo parecían cada vez más inútiles. Pero a todos les esperaba un nuevo giro. Una mujer con una capa oscura llegó a la ciudad. Su rostro estaba oculto por un paño, pero alguien la reconoció como la hija del viejo escudero que había muerto junto con el padre de Arnulf. Ella buscaba al hermano que había perdido hacía muchos años. El comerciante fue el primero en enterarse. Decidió aprovechar su aparición para destruir la posición del consejero. Envió a sus hombres a seguirla. Arnulfo, por su parte, estaba sentado en la sala revisando las quejas. Cuando oyó el nombre de aquella mujer, su corazón se estremeció. Le vinieron a la memoria sus años de infancia, la hoguera junto al camino y el grito de su madre. Comprendió que se trataba de su hermana. El comerciante, por el contrario, decidió aprovechar la situación. Ideó presentar el encuentro como si el consejero estuviera ocultando a un pariente relacionado con los enemigos del rey. La situación se fue volviendo poco a poco peligrosa, y cada paso podía ahora convertirse en una desgracia. La mujer que había llegado a la ciudad se alojó en la casa de un herrero que había conocido a su padre. No reveló su identidad, pero contó que estaba buscando a un hermano al que había perdido hacía mucho tiempo. La gente la escuchaba con interés, ya que cualquier secreto
se convertía rápidamente en tema de conversación en las calles. El mercader ordenó a sus hombres que la vigilaran. Esperaba encontrar pruebas que desacreditaran al consejero Arnulf. En su imaginación ya se estaba gestando un plan: demostrar que la hermana del consejero estaba relacionada con los enemigos y acusar a Arnulf de traición. Mientras tanto, Arnulf se enteró de la llegada de la mujer por un guardia que la había visto en la herrería. Dudó durante mucho tiempo. En su interior temía que el pasado destruyera su presente, pero por la noche se dirigió a la herrería. Cuando vio sus ojos, no le quedaron dudas. Era su hermana. Ella lo reconoció inmediatamente por la cicatriz en la mejilla que se había hecho cuando era niño. Se abrazaron, y el silencio de la calle fue testigo de su encuentro. La mujer le contó que durante todos esos años había vivido en diferentes tierras, huyendo de las guerras y el hambre. Le dijo que siempre había creído que su hermano estaba vivo. Arnulf sintió que el pasado que había intentado olvidar volvía a él. El comerciante, que los observaba desde lejos a través de sus sirvientes, decidió inmediatamente aprovechar la escena. Ordenó preparar una denuncia. En ella afirmaba que la hermana del consejero había vivido muchos años entre enemigos y ahora podía traer noticias peligrosas. A los pocos días, la denuncia llegó a manos de los viejos nobles. Estos se aferraron a ella, ya que no querían ver a un plebeyo cerca del rey. Comenzaron a susurrarle al rey que Arnulfo ocultaba secretos, pero el rey recordaba cómo el consejero lo había salvado del vino envenenado y no se apresuró a sacar conclusiones. Para verificar las acusaciones, el rey llamó a Arnulfo y ordenó que trajeran a su hermana. Todos se reunieron en la sala: nobles, comerciantes, guardias y simples ciudadanos, a quienes se les permitió entrar para ver el espectáculo. El comerciante esperaba que el consejero fuera desacreditado, pero cuando la mujer contó su historia, se descubrió que no había vivido con enemigos, sino con la familia de un caballero que había servido al rey durante muchos años. Ella mostró una señal, un anillo que le había regalado ese caballero, y todos reconocieron el escudo. Los nobles se quedaron en silencio y el comerciante palideció. En lugar de una acusación, la historia se convirtió en un reconocimiento. La familia de Arnulf siempre había sido leal al rey. El rey se levantó y dijo que la deuda de su padre con esta familia era grande. Reconoció a la hermana de Arnulf y le permitió permanecer en la corte. El pueblo se emocionó. Veían que se había hecho justicia. El comerciante sufrió una derrota, pero no abandonó sus planes. Su tienda seguía generando ingresos y estaba seguro de que el oro podía resolver muchas cosas. Comenzó a buscar aliados entre los nobles que odiaban al nuevo consejero. Mientras tanto, Arnulf demostraba cada vez más su valía. Le ofrecía al rey ideas para fortalecer el ejército sin nuevos impuestos. Sabía escuchar a los simples artesanos, e incluso los guardias decían que era un hombre honesto. La gente lo veía como uno de los suyos, lo que provocaba la envidia de la nobleza. A las pocas semanas, llegó a la ciudad una caravana con telas. La traía un comerciante, pero resultó que en los fardos se escondían cartas del ducado vecino. Estas cartas eran peligrosas. Hablaban de un acuerdo secreto. Cuando la guardia detuvo la caravana, el comerciante afirmó que no sabía nada, pero entre las cartas encontraron documentos con su sello. El rey estaba furioso. Llamaron al mercader para interrogarlo. Él juraba que le habían tendido una trampa, pero las pruebas eran evidentes. Entonces comprendió que la única forma de salvarse
era volver a atacar a Arnulf. Dijo que había sido el consejero quien lo había tramado todo para deshacerse de él. Los nobles murmuraron y la discusión comenzó de nuevo. La situación se convirtió en un verdadero thriller cotidiano. Nadie sabía quién decía la verdad y quién mentía. Incluso el rey se quedó pensativo. Arnulfo guardó silencio. Comprendió que las palabras no demostrarían nada. Era necesario un acto que demostrara su honestidad. En la sala de interrogatorios se hizo un silencio tenso. El comerciante insistía en que el consejero Arnulf había amañado el hallazgo de las cartas para quitarlo de en medio. Los nobles esperaban una respuesta, con la esperanza de pillar a Arnulf en una contradicción. El rey lo miraba atentamente, como si intentara comprender si decía la verdad sin palabras. Arnulfo no se justificó. Solo pidió al rey que le permitiera realizar una inspección. Dijo que, si era culpable, estaba dispuesto a dar su vida. El rey accedió. Entonces, Arnulfo se dirigió a los guardias y les ordenó que registraran todos los almacenes del comerciante. La inspección duró todo el día. Al final, los guardias trajeron al salón varios cofres llenos de oro y mercancías, que llevaban los sellos del ducado vecino. Era la prueba de que el comerciante llevaba mucho tiempo haciendo negocios secretos. La multitud que se había reunido en el palacio se alborotó. La gente comprendió que su comerciante los había engañado a todos, aprovechándose de la desgracia ajena. El rey anunció que el comerciante sería despojado de sus derechos y riquezas. Sus bienes fueron confiscados. La gente se alegró, pero en el fondo de su corazón, Arnulf sabía que un hombre así no se rendiría. Y efectivamente, esa misma noche, el comerciante logró escapar de la custodia. Corrían rumores de que le habían ayudado nobles descontentos. Desapareció y solo de vez en cuando se oía en la ciudad que estaba reuniendo mercenarios y buscando aliados para volver. Mientras tanto, la vida en el palacio cambiaba. La hermana de Arnulf comenzó a ayudar en la corte. Se ocupaba de los pobres, repartía pan de las reservas reales y rápidamente se ganó el respeto de todos. La gente comenzó a ver en la familia de Arnulf un ejemplo de honestidad y lealtad. Pero los antiguos nobles no se rendían. Consideraban una vergüenza que un plebeyo formara parte del consejo. Uno de ellos decidió tender una trampa. Envió a un sirviente que llevó al salón un documento falso firmado por Arnulf. El documento hablaba de una conspiración contra el rey. Si el rey hubiera creído ese papel, Arnulfo habría sido ejecutado. Pero de nuevo, la casualidad lo salvó. Entre los guardias había un joven escribano que había estudiado con Arnulfo en el monasterio. Se dio cuenta de que la firma era falsa porque vio un antiguo error en la escritura de las letras, que él mismo solía corregir en los libros. Así se descubrió la verdad, y el sirviente enviado fue capturado. El rey comprendió que Arnulfo tenía demasiados enemigos. Le dijo que debía tener cuidado y ordenó que se le asignara una guardia personal. Pero Arnulfo se negó. Dijo que confiaba más en la gente común que en las espadas de los nobles. Estas palabras reforzaron aún más su reputación. El pueblo comenzó a considerarlo un defensor. Para ellos, era un héroe subestimado que había logrado levantarse desde lo más bajo. Sin embargo, el comerciante, escondido en los bosques, seguía tejiendo sus redes. Encontró un grupo de mercenarios y les prometió oro. Su plan era sencillo: atacar el castillo y destruir al consejero antes de que se hiciera demasiado poderoso. Una noche, la guardia vio movimientos cerca de las murallas. Varias personas
intentaban cruzar el foso. Las capturaron y bajo tortura confesaron que actuaban bajo las órdenes del mercader. El rey se enfureció y anunció que se ofrecía una recompensa por la cabeza del comerciante. Pero Arnulf pidió que no se derramara sangre. Propuso otra solución: capturarlo vivo y llevarlo ante la justicia para que todo el pueblo viera la verdad. El rey aceptó y comenzó la caza del fugitivo. Mientras tanto, los rumores se intensificaban en la ciudad. Algunos decían que el comerciante se había aliado con los enemigos y que volvería con un ejército. Otros, que se escondía entre los mendigos y preparaba un atentado. La gente vivía con inquietud y cada nuevo día parecía un paso hacia la desgracia. Arnulfo comprendía que la prueba más importante aún estaba por llegar. La búsqueda del comerciante fugitivo se prolongó durante semanas. La guardia peinaba los bosques, revisaba los caminos e interrogaba a los campesinos, pero parecía que la tierra lo había tragado. La gente comenzaba a temer. En cualquier momento podía regresar con los enemigos y organizar una masacre. Un día, un viajero llegó al castillo. Vestía con sencillez, con una capa de viajero, y parecía cansado tras un largo viaje. Lo dejaron pasar ante el rey porque afirmaba tener noticias importantes. En el salón, dijo que sabía dónde se escondía el comerciante. Nadie le creyó de inmediato, pero sacó una prueba: un anillo de oro con el escudo de una familia extranjera. Explicó que antes había servido en el ejército del duque, donde el comerciante buscaba apoyo. El rey frunció el ceño, pero Arnulfo escuchó con atención. El viajero contó que el comerciante había formado una alianza secreta, pero que el duque lo había engañado, quitándole parte del oro y echándolo. Ahora, el comerciante se escondía en una torre abandonada junto al río, con un puñado de mercenarios hambrientos y enfurecidos. El rey ordenó comprobar las palabras del viajero. Varios guardias se dirigieron a la torre y regresaron con la confirmación. Todo era cierto. Entonces quedó claro que el viajero les había salvado de una gran desgracia. El rey le preguntó quién era. El hombre respondió que no esperaba recompensa, sino solo un servicio honrado. Él se convirtió en un benefactor inesperado. Su ayuda permitió capturar al comerciante cuando menos se lo esperaba. Al amanecer, un grupo de guerreros liderados por Arnulf rodeó la torre. El comerciante intentó resistirse, gritando que lo habían traicionado, pero las fuerzas eran desiguales. Lo capturaron vivo, tal y como quería Arnulf. Ese mismo día lo llevaron a la plaza. El pueblo se reunió para ver qué diría el rey. El comerciante estaba encadenado y la multitud le gritaba maldiciones. Intentó justificarse, diciendo que lo habían engañado, que el consejero era el culpable de todo. Pero sus palabras no surtieron efecto. Arnulf se dirigió al pueblo. Dijo que en su día este hombre lo había echado de la tienda, considerándolo sucio e inútil. Pero la verdad había demostrado que la dignidad de una persona no se mide por la ropa ni por la riqueza, sino por los hechos. La multitud respondió con un murmullo de aprobación. El comerciante fue condenado al exilio. Le dejaron con vida, pero le despojaron de todo. Le expulsaron fuera de las murallas y nadie le tendió la mano. Tras este suceso, Arnulf consolidó aún más su posición en la corte, pero no se enorgulleció. Seguía paseando por las calles sin escolta, hablando con los artesanos y escuchando las quejas de los campesinos. La hermana de Arnulf notó que su hermano se había vuelto más callado. A menudo pensaba en el pasado. Ella entendía que lo que lo atormentaba no era el miedo,
sino el recuerdo de aquel día en que se encontró por primera vez en la calle y nadie se compadeció de él. Mientras tanto, el viajero que delató el refugio secreto del comerciante también se quedó en la corte. Resultó ser un hombre con un pasado inusual. Sabía leer, escribir y conocía las leyes de las tierras vecinas. Arnulfo propuso contratarlo como escriba. El rey aceptó y pronto se vio que había sido una decisión acertada, porque se avecinaba una nueva desgracia. En la ciudad corrieron rumores de una conspiración contra el rey. La gente decía que algunos nobles se reunían en secreto y discutían cómo deshacerse de Arnulf, ya que él estaba rompiendo con el antiguo orden. Los rumores parecían ciertos, porque los impuestos se distribuían de otra manera y los ricos perdían lo que estaban acostumbrados a tener. Una noche, alguien incendió un granero con cereales que pertenecía al rey. El incendio fue grande, y muchos pensaron que había sido un accidente. Pero Arnulfo encontró pruebas de que había sido intencionado. El rey estaba furioso. Ordenó encontrar a los culpables, y fue entonces cuando comenzó el verdadero thriller. Tras el incendio, el rey ordenó duplicar la guardia del castillo, pero la inquietud no hacía más que crecer. El granero no era solo una propiedad, sino la reserva de invierno para toda la comarca. La gente temía el hambre, y el descontento podía derivar en una revuelta. Arnulfo comenzó su propia investigación. No se fiaba solo de las denuncias. Acudió a los artesanos y guardias que vivían más cerca del granero. Un viejo herrero le dijo que había visto una sombra con un rico manto durante la noche y que, por su forma de andar, no era un campesino. Una joven lavandera recordó haber oído a alguien hablar de una antorcha y de una orden superior. La información encajaba en el cuadro. Detrás del incendio había gente de la nobleza, pero era difícil demostrarlo. Los nobles sabían cómo ocultar las huellas. Entonces, Arnulfo hizo lo que nadie esperaba. Recurrió a los aprendices de escribano, los sirvientes más jóvenes e invisibles de la corte. Les dijo que buscaran errores en los registros de suministros, ya que el incendio solo era necesario para quienes querían ocultar el déficit. Los aprendices, a quienes normalmente nadie prestaba atención, trabajaron durante la noche. Descubrieron que uno de los nobles había transferido el grano a aldeas inexistentes. Esa fue la primera prueba real. Cuando Arnulf se lo llevó al rey, muchos en el consejo quedaron impactados. Nadie creía que unos simples discípulos pudieran descubrir un fraude que los jueces nobles no habían podido resolver. Esto fue una muestra de talento oculto contra el estatus. Las personas que se consideraban vacías resultaron ser clave para descubrir la verdad. El noble, que había sido descubierto, intentó justificarse. Dijo que los documentos eran falsos y acusó a Arnulf de conspiración. Pero uno de los escribas se adelantó y mostró un pergamino con su propia firma. La multitud que se había reunido en el palacio gritaba exigiendo un castigo. El rey ordenó arrestar al noble, pero esa misma noche la guardia lo encontró muerto en su celda. Alguien le había cortado el cuello. Esto demostró que la conspiración era más amplia de lo que parecía. Los enemigos no temían matar, con tal de ocultar sus actos. La hermana de Arnulfo estaba preocupada por su hermano. Le dijo que los enemigos actuarían con aún más audacia. Arnulfo comprendió que, a partir de ese momento, cualquier decisión que tomara sería peligrosa. Mientras tanto, el viajero, que se había convertido en escriba, informó de que había oído una conversación entre dos sirvientes. Decían que los nobles estaban preparando un nuevo ataque.
esta vez no contra el grano, sino contra el propio rey. Arnulf se dirigió inmediatamente al rey y le contó todo. El rey dudaba. Sabía que parte de la nobleza estaba en su contra, pero no quería creer que la conspiración pudiera llegar al asesinato. Entonces, Arnulf propuso hacer una prueba, convocar un consejo en el que todos debían prestar juramento de lealtad. Dijo que en ese momento los enemigos se darían a conocer. El consejo se convocó para el tercer día después del incendio. Todos los nobles se reunieron en la sala. La gente de la ciudad esperaba a las puertas, consciente de que se estaba decidiendo su destino. El rey pronunció un discurso sobre la lealtad y la ley. Exigió que todos juraran servir no a su propio interés, sino a la corona. La mayoría repitió obedientemente las palabras, pero dos nobles guardaron silencio. Fue un error. Arnulfo los señaló inmediatamente y los guardias los detuvieron a ambos. En ese mismo instante, uno de ellos sacó una daga y se abalanzó sobre el rey. Todos se quedaron paralizados, pero Arnulfo logró proteger al soberano. La daga le rozó el hombro, pero el golpe no alcanzó su objetivo. La guardia derribó a los atacantes. La sala estalló en gritos. La gente vio que realmente había habido una conspiración. Arnulfo, sangrando profusamente, estaba de pie junto al rey, y el pueblo comprendió. Era precisamente este hombre, que en su día había sido expulsado de la tienda, quien había salvado la vida del soberano. El rey anunció que, a partir de entonces, ni el origen ni la riqueza podrían estar por encima del honor y la lealtad. Pero aún quedaba por delante otro desenlace, porque los rumores decían que el antiguo comerciante seguía vivo y se escondía en los bosques, reuniendo nuevos partidarios. Tras los acontecimientos del consejo, el rey reforzó su confianza en Arnulfo. Su herida se estaba curando, y cada día acudían a él ciudadanos de a pie para expresarle su gratitud. El pueblo vio que estaba dispuesto a dar la vida por el rey. Los nobles ahora temían oponerse abiertamente a él, pero la conspiración no había desaparecido. Simplemente se había ocultado en las sombras. Los rumores sobre el comerciante volvieron a cobrar vida. Se decía que estaba reuniendo a su alrededor a exiliados y mercenarios, prometiéndoles oro y nuevas tierras. Su odio hacia Arnulf se convirtió en leyenda. Juraba que volvería y destruiría a quien le había privado de su riqueza y gloria. La guardia no podía encontrarlo. El mercader se movía en secreto, no se quedaba en un solo lugar y contaba con el apoyo de aquellos que carecían de pan o que estaban enfadados con el nuevo orden. Poco a poco, se convirtió en un símbolo para los descontentos. Un día, llegó a la ciudad el rumor de que el mercader estaba preparando un ataque durante la fiesta real. Esta fiesta debía celebrarse en honor a la cosecha. La gente se preparaba para ella con antelación y nadie quería creer que un día de alegría pudiera convertirse en un día de desgracia. Pero Arnulfo sentía el peligro. Empezó a controlar cada paso. Ordenó que se revisaran todos los almacenes donde se guardaban los productos para la fiesta. Ordenó a los guardias que revisaran a los extranjeros que llegaban a la ciudad. Pero, a pesar de todas las medidas, la inquietud no desaparecía. La hermana de Arnulfo notó su cansancio. Ella dijo que el pasado no los dejaría en paz hasta que el mercader fuera detenido definitivamente. Arnulfo lo entendía. Sabía que les esperaba una batalla decisiva y que de su resultado dependería no solo su destino, sino también el de toda la ciudad. La víspera de la fiesta, se reunió un consejo en el castillo. El rey preguntó a Arnulf si valía la pena cancelar la celebración, pero Arnulf
respondió que eso sería una señal de miedo y que el pueblo no debía ver debilidad. Propuso reforzar la seguridad y estar preparados para cualquier amenaza. La fiesta comenzó temprano por la mañana. La plaza se llenó de gente. Los músicos tocaban y los comerciantes repartían golosinas. El rey salió al pueblo junto con sus consejeros, y la multitud lo recibió con vítores. Arnulf caminaba a su lado, mirando atentamente los rostros. Fue entonces cuando notó algo extraño. Entre los celebrantes había personas con capas idénticas. Tenían las manos ocultas y la mirada tensa. Arnulf comprendió que se trataba de mercenarios. Hizo una señal a los guardias, y éstos se dirigieron hacia ellos. Pero en ese mismo instante se oyó un grito en la plaza. Una flecha salió disparada desde el tejado de una casa y golpeó el escudo de un guardia. La gente, presa del pánico, se dispersó. Comenzó el caos. Los mercenarios desenvainaron sus espadas y quedó claro que se trataba de un ataque premeditado. La multitud se agitaba. Las mujeres gritaban. Los niños caían al suelo. El rey intentaba mantener el orden, pero los enemigos avanzaban. Arnulf desenvainó su espada y se colocó delante del rey. Su guardia mantenía la formación, pero los enemigos eran más de lo que parecía. Y entonces ocurrió algo inesperado. Acudieron en su ayuda aquellos a quienes nadie esperaba: artesanos, escribanos y simples campesinos que habían acudido a la fiesta. Cogieron palos y piedras y comenzaron a defender a los suyos. El pueblo se puso del lado de Arnulf, porque él siempre había estado a su lado. La batalla en la plaza fue feroz. Los mercenarios gritaban que el comerciante iba tras ellos, pero nadie había visto su rostro. Arnulf lo tenía claro. Si no ganaban hoy, mañana la ciudad estaría en llamas. Cuando la batalla amainó, la plaza estaba cubierta de cadáveres. Varios mercenarios fueron capturados. Su interrogatorio reveló que el mercader estaba realmente detrás del ataque. Tenía intención de aparecer en la ciudad, pero en el último momento decidió permanecer oculto. El rey anunció que ahora el objetivo estaba claro. Había que encontrar al mercader y detenerlo para siempre. Arnulfo miró a la multitud. La gente estaba herida y asustada, pero en sus ojos brillaba la determinación. Comprendió que el pueblo subestimado se había convertido en una verdadera fuerza. Pero por delante le esperaba el último y más peligroso paso. Tras el ataque a la fiesta, la ciudad vivía en estado de alarma. La guardia reforzó las patrullas, las puertas se cerraban antes de lo habitual y se establecieron controles en las carreteras. Pero la gente sabía que la amenaza no había desaparecido. El mercader seguía vivo y su odio se volvía cada vez más peligroso. Durante el interrogatorio, uno de los mercenarios capturados confesó que el mercader se escondía en unas antiguas catacumbas a las afueras de la ciudad. Estas catacumbas se utilizaban desde tiempos de guerra y pocos sabían de su existencia. Allí se podía permanecer escondido durante semanas. El rey quería enviar un gran contingente, pero Arnulf se opuso. Dijo que el mercader estaba esperando precisamente eso y que había preparado una trampa. Propuso ir con un pequeño grupo para tomar al enemigo por sorpresa. El rey aceptó, aunque era consciente del riesgo que ello suponía. Esa misma noche, Arnulf, junto con varios guerreros y un fiel escribano errante, se puso en marcha. Avanzaron por senderos cubiertos de maleza hasta llegar a la entrada de las catacumbas. En el interior olía a humedad y moho, y las paredes estaban cubiertas de musgo. Cada eco de sus pasos sonaba como el repique de una campana. Arnulfo iba delante, sosteniendo una antorcha. Sabía que allí se decidiría su destino.
Para él, no era solo un asunto del rey, sino también una cuenta personal. En su día, había sido expulsado de la tienda por el mercader, y ahora ambos se enfrentaban en un último encuentro. En lo más profundo de las catacumbas les esperaban los hombres del comerciante. En la oscuridad se encendieron las antorchas y se oyó su voz. Dijo que por fin había llegado el día del juicio final. Acusó a Arnulf de haberle robado la vida, la riqueza y el honor. La lucha estalló al instante. Los guerreros luchaban en los estrechos pasillos, y los golpes de las espadas retumbaban como truenos. Arnulf se abrió paso y finalmente vio al mercader. Este llevaba una armadura, aunque no le quedaba bien. Sus ojos ardían de odio. Se enfrentaron cara a cara. El mercader gritaba que en otro tiempo había podido decidir su destino con una sola palabra, y que ahora recuperaría su poder. Arnulf no respondió. Sabía que discutir era inútil. Lo único importante eran los hechos. La lucha fue larga y dura. El mercader luchaba con furia, pero sin habilidad. Sus golpes eran toscos, basados únicamente en la fuerza. Arnulf, por su parte, se movía con mayor precisión y tranquilidad. Utilizaba la experiencia que había adquirido cuando vivía entre la gente común y aprendía a sobrevivir sin armas. Finalmente, un golpe le arrancó la espada de la mano al mercader. Este cayó de rodillas, tratando de agarrar la daga. Arnulf puso el pie sobre su mano y lo detuvo. Los guerreros se quedaron quietos, esperando que matara al enemigo. Pero Arnulf levantó la vista y dijo que la muerte sería un final fácil para él. Ordenó que ataran al comerciante y lo llevaran ante el pueblo. Cuando su grupo regresó a la ciudad, la gente se reunió en la plaza. Trajeron al comerciante encadenado. La multitud exigía su ejecución, gritando que la sangre y la traición se pagan con sangre. Pero Arnulf dio un paso al frente y dijo que el verdadero juicio debía celebrarse ante los ojos de todos. Le dieron la palabra al comerciante. Intentó justificarse, diciendo que lo había perdido todo por envidia, que el consejero le había robado la vida. Pero el pueblo no le creyó. La gente recordaba su codicia, su traición y su intento de arruinar la fiesta. El rey anunció que por todos sus delitos sería condenado al exilio eterno sin derecho a regresar. Se lo llevaron fuera de las murallas y nadie volvió a saber nada de él. La multitud se regocijó. Para el pueblo, esto fue una señal de que la justicia existía. Pero Arnulfo sabía que la victoria había tenido un alto precio. La ciudad estaba devastada, el grano quemado, y se avecinaba un duro invierno. Tenía que volver a pensar, no en la gloria, sino en cómo salvar al pueblo. El invierno llegó temprano. Las primeras nevadas cayeron a finales de otoño, y la ciudad no estaba preparada para el frío. El granero, destruido por el incendio, dejó a los habitantes sin las reservas habituales de grano. La gente comenzó a repartirse los últimos sacos de harina. El rey estaba sombrío. La fiesta se había convertido en una desgracia, y ahora el hambre amenazaba a todos. Arnulf comprendía que la responsabilidad recaía sobre él. Reunió a los artesanos y les propuso buscar una solución juntos. Alguien dijo que en las tierras vecinas había excedentes de cosecha. Pero, ¿cómo traerlos si los caminos estaban cubiertos de nieve y los bandidos merodeaban por los bosques? Entonces, Arnulf propuso un plan arriesgado. Recordó los antiguos pasadizos subterráneos que conducían al otro lado del río. En otros tiempos, los comerciantes los utilizaban para no pagar impuestos. Muchos creían que esos pasadizos llevaban mucho tiempo bloqueados, pero Arnulf los conocía desde niño. Precisamente por ellos, se había salvado en otra ocasión,
cuando vivía como un mendigo. El rey tenía dudas, pero no había otra salida. Arnulf reunió a un grupo de valientes, un herrero, un escribano errante y varios jóvenes guerreros. Se pusieron en marcha a través de la nieve y el viento helado. El trayecto resultó difícil. En los estrechos túneles apenas había aire, las paredes se derrumbaban y cada paso amenazaba con provocar un desprendimiento. Pero Arnulf guiaba al grupo con seguridad. Recordaba cada bifurcación. Los guerreros se preguntaban, ¿de dónde sacaba el consejero esos conocimientos? Pero él solo respondía que el pasado nunca se va. Cuando salieron al valle vecino, resultó que allí realmente había reservas de grano. Pero el propietario de esas tierras era un duque conocido por su avaricia. Dijo que solo vendería el pan a cambio de oro, del que la ciudad casi no quedaba. Arnulfo propuso otra solución. Dijo que estaba dispuesto a intercambiar no oro, sino la destreza de los habitantes de la ciudad. Los herreros podían forjar armas, los artesanos podían construir puentes y los escribas podían llevar las cuentas. El duque se rió, pero luego se lo pensó. Se dio cuenta de que era beneficioso. Al final, se cerró el trato. Así, el talento oculto frente al estatus volvió a manifestarse. Allí donde la riqueza no sirvió de nada, las habilidades de la gente común salvaron la situación. La expedición regresó con sacos de grano. La ciudad los recibió como héroes. La gente decía que solo gracias a Arnulf y a su valentía podrían sobrevivir al invierno. Pero las pruebas no terminaron ahí. Entre las cartas que trajo la expedición había una extraña. Estaba sellada con el escudo de una antigua familia. Cuando Arnulf la abrió, su corazón se estremeció. La carta decía que su madre y sus hermanas habían estado relacionadas con esa familia y que él tenía derecho a una herencia que nadie conocía. Su hermana, al leer la carta, se echó a llorar. Recordó que su madre siempre llevaba en el pecho un medallón con ese escudo, pero nunca le había explicado qué significaba. Este fue el último giro inesperado. Arnulf resultó estar emparentado con una de las casas nobles, aunque él mismo no lo sospechaba. Se lo contó al rey. Este guardó silencio durante un largo rato, y luego dijo que el parentesco no cambiaba lo que Arnulf se había convertido. Lo importante eran sus actos, no su sangre. Pero para los nobles fue un golpe. Ahora, Arnulf tenía el derecho legítimo de formar parte del consejo, no solo como consejero, sino también como heredero de una antigua estirpe. El invierno continuaba, pero la gente vivía con esperanza. Sabían que lo superarían juntos, y por delante les esperaba el último paso, un juicio público, en el que se debía hacer balance de todos los acontecimientos del año. La primavera llegó con dureza, pero con ella volvió la vida a la ciudad. La nieve se derretía, los campos se volvían lentamente verdes, y la gente se preparaba de nuevo para la siembra. Parecía que las pruebas habían quedado atrás, pero aún quedaba por delante otro acontecimiento, un juicio público en el que se debía hacer balance de todas las desgracias del año pasado. Toda la ciudad se reunió en la plaza. El rey ordenó que se construyera una tarima alta para que la gente pudiera ver todo con sus propios ojos. Allí se iba a leer la sentencia de los que participaron en la conspiración, los que quemaron el granero y prepararon el atentado. Entre los acusados había varios nobles que ocultaron su culpabilidad hasta el último momento. El rey comenzó su discurso. Dijo que no permitiría más que la riqueza y la nobleza sirvieran de escudo a los criminales. Recordó cómo Arnulfo lo había salvado de la daga y del hambre, y añadió
que eran precisamente las personas sencillas las que habían demostrado ser el pilar del reino. La multitud aclamó sus palabras con gritos. Luego le dieron la palabra a Arnulf. Dijo que una vez fue expulsado de la tienda de un comerciante porque parecía pobre y nadie lo necesitaba. Pero eso fue precisamente lo que le enseñó a valorar no la riqueza, sino la verdad y la lealtad. Dijo que el honor no se mide con oro, sino con acciones. La gente escuchaba en silencio, pero en sus ojos brillaba el orgullo. El juicio terminó con una sentencia severa. Los nobles, declarados culpables, fueron despojados de sus títulos y tierras. Sus familias tendrían que vivir ahora como simples ciudadanos. La multitud no ansiaba sangre. La gente quería ver justicia. Tras el juicio, el rey anunció oficialmente que Arnulf tenía derecho al antiguo título, revelado en una carta sobre su parentesco. Pero Arnulf lo rechazó. Dijo que no quería elevarse por encima de los demás por su linaje. Aceptó seguir siendo consejero, pero viviendo como antes entre el pueblo. La hermana de Arnulf sonreía entre lágrimas. Sabía que su hermano había elegido un camino que lo hacía más fuerte que cualquier título. El escribano errante, que una vez ayudó a capturar al comerciante, se quedó en la corte y se convirtió en su asistente más cercano. Los herreros y artesanos, cuyas habilidades salvaron a la ciudad del hambre, recibieron reconocimiento y tierras para sus talleres. Y el mercader nunca regresó. Se decía que había muerto en el exilio, sin que nadie lo necesitara. Para la gente, esto se convirtió en un recordatorio. La codicia y el orgullo conducen al vacío, mientras que la misericordia y la honestidad conducen al respeto. Para el verano, la ciudad había vuelto a la vida. Los campos se llenaron de cultivos verdes. Los mercados volvieron a tener productos y la gente sonreía más a menudo. Arnulf estaba de pie en la plaza y observaba a los niños correr entre los bancos. Sabía que habría nuevas desgracias y pruebas por delante, pero ahora la ciudad tenía fuerza, la fuerza de un pueblo que había comprendido que era capaz de defenderse. La historia, que comenzó cuando un comerciante echó a un mendigo de su tienda, terminó con ese mendigo convirtiéndose en consejero del rey y símbolo de la justicia. La multitud no se dispersó durante mucho tiempo ese día. La gente sentía que había sido testigo de un cambio que sería imposible de olvidar. Y todos comprendían que, a partir de entonces, nadie se atrevería a llamar insignificante a una persona solo por ser pobre o desconocida.